tardes, días o el momento en el que usted esté escuchando este bonito podcast, una tacita de café. Bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial con un personaje muy especial. Creo que ha retumbado al país entero en algún momento de esta historia que llamamos México. Y es importante traerlo a una conversación porque siempre este espacio se ha caracterizado por pues traer artistas, traer fotógrafos, traer gente del medio artístico que nos pueda aportar y que podamos abrir un diálogo para que podamos aprender acerca de estos personajes. Con ustedes, Fabián Chaires. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí para platicar un poco de arte, mi experiencia y las cosas que dan vuelta en mi cabeza. ¿Cómo estás el día de hoy, Fabián? Bien, bastante bien. Con un poquito de frío porque ha estado lloviendo. Y bien, bastante solicitado también porque como es el mes del orgullo, ahora todo el mundo quiere saber qué pasa con la población LGBTIQ. Entonces, pues dando entrevistas, participando en dinámicas y todo, está divertido. Y en general, ¿cómo te trata la nueva normalidad o el confinamiento? Pues el confinamiento no es algo muy distinto de cómo solía vivir, porque como artista he trabajado siempre desde mi taller en mi casa, entonces pues ahora sí que desde antes de todo esto del COVID, pues estaba muy acostumbrado a trabajar en casa y prácticamente me obligaba a salir para que me diera un poquito el sol y el aire, porque de otra forma creo que me puedo quedar horas y se me puede pasar el tiempo bastante rápido trabajando en mis pinturas. Me gusta cómo lo que nos cuentas. Cuando generas tus pinturas, ¿tienes un taller en algún lugar de la Ciudad de México? ¿Un taller específicamente para pintar? Sí, sí. Bueno, sí, tengo un taller. No voy a decir la dirección, No, ni nada cerca porque no hablo. así no quiero entretenerme con esas cosas. No, sí, sí tengo un taller en particular. Siempre he buscado tratar de apartar como mi casa y mi vida, digamos, pues, cotidiana con mi chamba, ¿no? Entonces, pues sí, tengo un taller en específico para realizar mi pintura y demás actividades que hago. Es como una fábrica de imágenes y para la imaginación. Entonces siempre hay artistas, modelos, gente transitando por este espacio y es bastante rico y enriquecedor. Ok. ¿Te parece, Fabián, si entramos de lleno al tema? Estamos observando toda tu trayectoria en la pintura, todo tu trabajo, y creo que hay cosas que me gustaría como abordar y tratar de abordarlo desde un punto, pues quizá más técnico en ciertos puntos o quizá quitarnos de encima como ciertas preguntas que se pueden repetir o pueden ser repetitivas para que podamos nutrirnos y sacarle jugo pues a toda esta ideología, a todo este trabajo pictórico que va detrás de ti, que representa tu trabajo y que creo que va muy interesante. Cuéntanos, estaba viendo sobre unos pintores de los años 90, 80, Julio Galán y Nahum Bernabé Senil, que son personajes del arte mexicano que siento que son pioneros en esta cuestión de atacar, o bueno, no atacar, más bien cuestionar la idiosincrasia que tenemos como en el imaginario mexicano de lo que es el macho mexicano, que es algo que se habla y se vuelve a hablar en tu discurso de tu arte. ¿Tienes, ¿Tienes inspiración de estos artistas o de dónde viene ciertamente ciertos puntos de inspiración en tu arte, como de iniciación? Sí, creo que completamente. O sea, son dos de mis grandes referentes del arte
nacional. Cuando empecé a conocer su trabajo quedé admirado y creo que me fijó metas como artista y sí, hay muchas cosas de ellos en mi obra, pero al mismo tiempo he querido como construir un estilo personal, pero bueno, para eso sí los tomo como referencia. De hecho, es curioso porque una pintura de Julio Galán estuvo expuesta a unos pasos de mi pintura polémica La Revolución en la exposición de Emiliano Zapata después de Zapata. Y es muy gracioso porque cuando hice esa pintura tenía muy presente esa pintura de Julio Galán que estaba acompañándome a mi obra. Entonces, fue para mí un gran honor como estar al lado de uno de mis referentes, ¿no? En la misma exhibición y a unos pasos de él. Eh, pues mi discurso y mi estilo, o sea, hay, hay un poco de todo, o sea, no nada más se queda desde el arte LGBT, o sea, tiene un poco también como el arte pop, o sea, me gustan mucho los carteles de la editorial Galas, el trabajo de Pierre Gilles, Saturnino Herrán me gusta, de hecho Saturnino Herrán creo que es un poquito más evidente como en el trazo, en las pinceladas, el color y estas cuestiones técnicas que aplico en mi obra. Entonces, pues ahora sí que es un poquito de todo. Creo que muchos artistas nos hemos formado así, o sea, vamos como tomando cosas o referentes de muchos artistas y buscando siempre construir un estilo personal, ¿no? Entonces, te digo, he tenido de todo un poco. También me ha inspirado mucho el cine y la literatura. Por ejemplo, Reinaldo Arenas es alguien que me encanta su estilo. Creo que me identifico justo como en la intención de mis imágenes. Compaginan mejor con él y con Pedro Lemebel que en sí con Naum Becenil, por ejemplo. Pero hay algo de todos ellos, ¿no? Entonces también hay un tanto de influencia de Pedro Almodóvar, que me gusta mucho cómo lleva experiencias personales a la pantalla y cómo también usa elementos del imaginario nacional, bueno, en este caso España, ¿no? Entonces, como todas esas cosas me han ido ahí dando vueltas la cabeza y he ido tomando como referencia para construir mi estilo personal. Ok, ok, va, me gusta, me gusta. Si hablamos de lo masculino, el nuevo ideal de masculinidad o lo masculino, ¿cómo es que, o sea, cómo es que tú has sentido que tu obra confronta esta idea popular de lo masculino? Mm, Creo que muchas veces como espectador buscamos afirmarnos en las imágenes. Eh, y hay ciertas imágenes con las que nos sentimos cómodos, ¿no? Porque cumplen con nuestras expectativas o son similares a nuestras perspectivas de ver la realidad, ¿no? Entonces, muchas de las imágenes que ilustran la masculinidad tienen mucho que ver con una masculinidad tóxica, que siempre intenta estar demostrando su poder y afirmándose a través de por lo general, de la agresión. Entonces, siempre estamos rodeados de imágenes de hombres hiper fuertes, hiper masculinos, por lo general blancos, inquebrantables, y
mucho de lo que busco en mi obra es darle un giro a ese tipo de representaciones, ¿no? En mis pinturas vemos hombres morenos, amanerados, eh, los presento vulnerables, erotizados. Entonces, eh, es como a un contrapeso y es interesante porque muchas veces estamos acostumbrados a relacionamos todos estos adjetivos que te digo que hay en mi pintura más hacia lo femenino. O sea, estamos acostumbrados a ver a mujeres erotizadas, semidesnudas, vulnerables y todo eso. Entonces, y pareciera que está bien, ¿no? Entonces, hago esos cuestionamientos y muevo estos elementos del lugar para justo hacer una reflexión sobre las concepciones de género y las fronteras que están impuestas a través de ello, ¿no? Sí, y es fuerte porque estaba como racionalizando todo esto y cómo la idea de lo femenino se puede llevar a sentirse como una agresión o como un insulto, ¿no? Y el cómo el público mexicano asocia como, pues de inmediato, no obviamente no todo, pero asocia de inmediato como esta idea de lo femenino, si me lo relacionan conmigo, es malo, porque no sé por qué, no lo sé. Entonces, ¿tú crees que hoy en día existe una dirección hacia una deconstrucción del hombre mexicano? ¿Crees que apunta hacia algo? O sea, sí, tal cual. Creo que es muy difícil, pero no es imposible. Creo que, digo, la concepción de la masculinidad es algo que va cambiando según la posición geográfica y el tiempo. Digo, nuestros padres no están viviendo la misma masculinidad que se les exigía a los hombres hace 100 años, ¿no? O un par de generaciones antes que las de ellos. Entonces, sí, o sea, creo que va avanzando, hace falta mucho trabajo por hacer, pero creo que ahora estamos justo cuestionando y creo que estamos empezando como a exigir un cambio más considerable. Creo que también mucho de esto podría ser posible po- educándonos más, informándonos más y haciendo que la información también llegue a muchos rincones de no solo del país, sino del mundo, ¿no? Donde pues la masculinidad sigue siendo algo bastante, se vive bastante violenta y agresiva, pero bueno, también muchas veces esto tiene que ver con las relaciones políticas, sociales y económicas, ¿no? O sea, de repente yo me cuestionaba, ¿no? Como, bueno, o sea, a un niño de la Sierra de Guerrero que está afectada por el narco los hacen aprender a usar armas, a ser agresivos y todo esto, y bueno, veo el entorno también, lo entiendo. Pero bueno, la violencia no creo que sea un camino. Hemos visto mucha destrucción a partir de eso. Entonces creo que poco a poco van cambiando los paradigmas, ¿no? Y creo que vamos para un mundo más incluyente. Sí, me encanta me encanta pensar eso, me encanta pensar que sí existe un mejor futuro para como personas, ¿no? En una sociedad concurrida, en una sociedad más bien. Si habláramos de, ahorita regresaremos un poco a la ideología, pero si habláramos un poco acerca de tu paleta de colores, la paleta que utilizas, me estuve pensando un poco sobre el cine, ¿no? Justo que el cine, Almodóvar, pero también el cómo había escuchado que habías comentado alguna vez en una entrevista acerca de cómo ciertos colegas, artistas, están viendo lo que se hace afuera cuando tenemos toda cierta pues tenemos todo un imaginario aquí, ¿no? En México. Y me pone a pensar el cómo se ha visto representado México desde el extranjero, o sea, no sé si hablamos de cine,
de cómo México ha sido representado en el cine a través de la visión de un extranjero y cómo México es representado en el cine a través de un cineasta mexicano. Ejemplos hay muchos. Podríamos hablar que a raíz de los inicios del 2000, ¿no? Muchas películas asociadas con el realismo social mexicano. En las películas su paleta de colores podría ser como un poco verdosa, un poco como ocres, tonos ocres, amores perros, ciertamente, ¿no? Justamente que son procesos que se grabaron en película alguna vez y se hicieron muchos procesos químicos para lograr esos tonos que se querían. Cuéntanos un poco sobre la paleta de color que utilizas. ¿Tiene algún significado, un simbolismo? ¿De dónde viene? Pues sí, mucha de la paleta de colores principalmente es cálida, es muy cálida. Y creo que hace esta invitación al público a acercarse. Siempre una atmósfera cálida va a engolosinar o va a ser más atractiva para la vista, ¿no? Entonces, creo que habla también de un lugar que se pueda habitar y justo es algo que busco con mi obra, ¿no? Como hacer las masculinidades o estas expresiones del género un lugar habitable, ¿no? Un lugar posible para los demás. Eh, hago, creo que esta paleta cálida también viene mucho por esta búsqueda de afirmar los cuerpos morenos. Vivimos en una sociedad en la que si eres de clase baja o media, eres moreno y homosexual, todavía vas a tener más agresiones por parte de la gente, ¿no? Como que pareciera que estamos como eh, estamos escalonados socialmente y pareciera que tuviéramos en lo alto a la gente, pues el hombre blanco, heterosexual, de clase alta, ¿no? Y así como vamos bajando, pues encontramos a muchas otras personas, ¿no? Digamos que esas personas que en esa concepción social, eh, pues son más afectadas, son más relegadas, son las personas como de piel oscura, por ejemplo, los indígenas, los afrodescendientes, etcétera, ¿no? Entonces, en mi obra busco mucho resaltar las pieles morenas y una forma en la que lo logro es justo con una paleta bastante cálida, yéndose más a los amarillos, naranjas. Y me gusta también contrastarla muchas veces con algunos otros elementos y a veces esos elementos tienen como un color complementario al que predomina, ¿no? Entonces, eso también habla como de pues una perspectiva una perspectiva bastante personal de la realidad, que eso me encanta y eso está curioso que lo menciones y me da gusto que lo hagas. Es algo que agarré de mucho del cine de Almodóvar, que contrasta, ¿no? Como rojo y azul, o hace alusión también a España, usando mucho el rojo y el amarillo. Y en particular él, por ejemplo, usa mucho los colores de Mondrian, porque es súper ochentero. Se usó mucho en los ochentas para la decoración. Entonces, a mí me gusta mucho contrastar eso porque justo hablo de la realidad, de mi perspectiva de la realidad, ¿no? O sea, creo que eh, siempre estamos viviendo realidades a veces unas opuestas de la otra y eso genera situaciones interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo poner un fondo frío con un personaje que está bastante hacia los rojos y es más rojizo y eso hace como un contraste rico. Y creo que también hace esta referencia al contraste entre las concepciones binarias de género, ¿no? Masculino y femenino. Entonces, justo en mi obra trato de mezclar todo eso y volver como una situación cálida y volverlo atractivo para hacerlos habitables, hacer esas escenas habitables. Ok, ok.
voy a tocar un tema acerca, o sea, vamos como construyendo tu pintura en este momento, o sea, ya escogimos como la paleta de colores. Ahora, algo que me gusta y que me llama mucho la atención también es, voy a citar, o bueno, a nombrar a dos maestros del arte, de la pintura, de la historia del arte. Si habláramos acerca de tus personajes, ¿no? De tus modelos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgen estos modelos? El otro día estaba viendo un documental sobre la historia y vida de Miguel Ángel, ¿no? Y sobre todos estos desnudos que existen en la Capilla Sixtina y que habla acerca de que sus desnudos no son sensuales, sino atléticos, ¿no? Que son muy atléticos sus desnudos. Y en este caso, siento que va al contrario, siento que los, eh, los personajes son muy sensuales, ¿no? O sea, hay una línea ahí entre sensualidad y así. Ahora, tomando como referencia eso, estos personajes, ¿de dónde surgen? ¿Tomas alguna idea de voy a tomar personajes únicamente de una clase social o de un lugar en específico, de que cumpla con ciertas características? Porque también mencionando a este artista Caravaggio, ¿no? Que se dice que tomaba personajes de la vida cotidiana, pero que también tomaba prostitutas o tomaba gente que estaba de la calle, ¿no? Y ciertamente también se cuenta que tomaba personajes andróginos, ¿no? Personajes que tú ves a, creo que es Dionisio o Baco de Caravaggio, que está sosteniendo, que está sosteniendo una copa de vino y tú lo ves y es como este personaje es muy andrógino, ¿no? Y entonces como que siento que por ahí rosa de repente estos personajes. Cuéntanos un poco de tus personajes. Y creo que cada artista va buscando quienes protagonizan su obra, ¿no? Desde el cine, la literatura y en particular en las artes visuales, creo que siempre estamos como casados con un tipo de persona en particular, ¿no? Y creo que no es gratuito, o sea, y creo que sí, no es gratuito. Siempre el arte va a ser una proyección personal, ¿no? Entonces, pues claro que va a tener mucho de ti, de tu perspectiva de la realidad, de tus vivencias. Y pues creo que muchos lo hacemos inconsciente, creo. Siempre buscamos proyectarnos también en los modelos, ¿no? Siempre hay como una, pues una similitud con, con nuestra persona, ¿no? Por ejemplo, vemos el trabajo de Diego Rivera y casi todos sus imágenes, los modelos de sus imágenes, en sus imágenes, tienen los ojos grandes y son toscos, ¿no? Vemos a Remedios Varo y la ves a ella sus personajes se parecen a ella, ¿no? Entonces, como que siempre hay, no sé cómo llamarlo, si tal vez un vicio técnico o algo así, con los personajes que protagonizan nuestras obras, ¿no? Entonces creo que es por ahí. Pero también en mi caso, pues sí es como busco siempre modelos que se parezcan, o sea, que tengan una relación conmigo, ¿no? Con mi piel, con mi expresión, para que puedan hablar de lo que yo pienso y de cómo yo veo la realidad sin necesidad de ponerme a mí mismo, ¿no? Creo que busco darle lugar a estos otros cuerpos para que puedan hablar por mí, ¿no? Son como, digamos, una herramienta para mis ideas. Entonces, muchos de mis modelos, pues, son morenos, flacos, tanto escuálidos, y tienen esta expresión de género bastante ambigua. Entonces, eso, cuando veo esas características en alguien, le digo, oye, posa para mí, ¿no? Por otro lado, también tengo varias pinturas con chavas trans
y me gusta trabajar mucho con ellas porque también creo que, pues, am, creo que me encanta la idea de visibilizarlas y enaltecerlas en mi obra, ¿no? Y, y de hecho, en un par de pinturas que son personajes femeninos, y esto a la usanza de Caravaggio, justo de hecho tuve como referencia a Caravaggio cuando decidí hacer esta pues, acción, que es a todos mis personajes femeninos son chavas trans. O sea, sí, o sea, aunque sean monjas o vírgenes o lo que sea, la mayoría son trans. Entonces ha estado muy... A mí me gusta bastante la idea porque justo es llevarlas a los papeles que no, a las situaciones y papeles en donde antes no les querían dar ese espacio, ¿no? Y yo sí les doy ese espacio y las glorifico y las enaltezco, ¿no? Entonces eso es también como una postura muy personal que habla pues de mi perspectiva de querer cambiar las cosas. Ok, ok, me gusta que sea un poco atinado y que nos puedas llevar, vamos un poco de la mano con esto. Este, ok, ya tenemos la paleta, ya tenemos los modelos. Ahorita vamos a ir con la iconografía, que creo que es muy importante, muy, muy esencial, porque es ahí, siento yo no soy pintor ni nada, pero me gusta ver arte y siento yo que es en la iconografía donde se esconden los mensajes más importantes. Pero antes de irnos con la iconografía, quiero que hablemos del formato cartelístico, que es algo que ya mencionaste. Si bien algo donde se puede mencionar que el cartel fue muy esencial, podría ser en el realismo social ruso, ¿no? De esta vanguardia que enaltece el Estado y el trabajo social, que se empieza a usar mucho como esta paleta como de, pues no sé, es como una ilustración, pero a la vez sí es, llama e incita al pueblo a querer levantarse, a querer trabajar, a querer enaltecer al Estado. Ahora, si hablamos de que el cartel se populariza en estas cuestiones del realismo social, cuando llegan a nuestro país, llega en una cuestión, se podría decir popularizándose, en una cuestión de el American Dream, ¿no? O sea, como todas estas mujeres de pin-up girls que de los años 50 que tienen como estos calendarios con poses muy marcadas, poses muy características que generan como todo este género. Y en México llega una oleada de carteles que si bien hay una exposición muy buena en el Museo Sumaya de Loreto, creo es, que exhiben una serie de carteles con estas poses de esto es lo mexicano, vamos a vender la idea de lo que es el mexicano al extranjero y se genera como toda esta estereotipos mexicanos de lo que debe ser el hombre mexicano y cómo se debe de ver la mujer mexicana montada en el caballo o el hombre mexicano montado en el caballo mientras te estoy dando una cerveza de tal marca, que así son esos carteles, son como entre realismo social y entre publicitarios de cerveza, pero haciendo una ideología de género. Entonces, ¿por qué decides usar el formato cartel? Creo que fue en 2011 cuando hice mi primera, sí, no, fue en 2010, cuando hice mi primera exposición y se llamaba Lolitos. Y era como, hacía alusión a estas pin-ups, ¿no? Pero eran chicos que estaban como en situaciones de pin-up. Y justo me parecía bastante curioso la forma tan caricaturesca de idealizar al género, ¿no? Entonces, en esa serie como que le daba una vuelta a esa idea de la concepción caricaturizada de la feminidad con las pin-up. Entonces, pues seguí avanzando y, o sea, me empezaron como a interesar bastante los personajes de la cultura popular
Y bueno, o sea, también el arte el cartelismo y mucho del arte que se hacía en ese entonces abordaba a esos personajes, ¿no? Como que los marcaba bastante. Digo, también el cine, pero creo que el cartel era como con lo que convivían todas las personas a diario, ¿no? Como lo veías en el taller mecánico, en la tortillería, o sea, como en todas partes, en el taller de la costurera o en donde te venden los pollos, ahí ves como la imagen idealizada del hombre mexicano, ¿no? Ya sea el charro o ya sea el azteca y glorioso con su penacho súper extravagante y con la indígena sensual, ¿no? A sus pies. Entonces, creo que mucha de esta intención de usar esta estética del cartel en ese entonces, pues en lo personal era como una forma de reescribir la historia, ¿no? De incluir a todos estos personajes que no se les dieron un lugar y que más bien eran hiper rechazados o no eran posibles. Hablo de estos hombres morenos, amanerados. Eh, sí, o sea, como era como una forma de reescribir la historia, ¿no? De incluir todo aquello que no se nos quería contar o no se dejaba ver. Entonces, pues así fui abordando, pues decidiendo también trabajar con el charro o con los luchadores. Entonces fue de ahí de donde empezó a surgir toda esta estética y eso. Y es interesante porque al final es una reflexión sobre los estereotipos de masculinidad y feminidad que siguen siendo ficticios. Todo es ficticio. Tan- la realidad dista mucho de esas imágenes, ¿no? Que nos siguen vendiendo en la portada de Vogue, en la portada de Men's Health, en la televisión, en los canales de deportes, ¿no? O sea, son ideas nada más que tenemos de esas personas, pero creemos que esa es su vida y siempre son así, ¿no? Y no sabemos realmente quiénes son en el cotidiano. Entonces, eso es chistoso porque al final creemos en ficciones, o sea, creemos en fantasías nada más. Y bueno, no lo dudo, o sea, llevamos 2000 años creyendo en una ficción enorme, ¿no? Entonces creo que es parte de la naturaleza del ser humano, pero pues sí, o sea, nos encanta creer eso, ¿no? Entonces mi trabajo ha sido como esa forma de darle un giro a esas creencias y llevar a personajes reales. Y a veces no tan reales, porque pues igual, o sea, a veces hay mucha extravagancia también o los llevo a unas situaciones muy extremas en mi pintura, pero o sea, me gusta darle un giro y visibilizar esas otras expresiones, ¿no? Ok, sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta lo que nos compartes. Sí, metiéndonos ya un poco de lleno en todo lo que envuelve tu arte, tus pinturas. Si bien nosotros, o sea, en la academia, para aquellos que son afines al arte, que han tomado alguna clase de arte o historia del arte, si bien la historia nos cuenta, ¿no? Que el arte siempre, o sea, desde inicios empieza a ser sin una cuestión autoral, ¿no? O sea, no importa quién hace la pintura, pero cuando va avanzando la historia y que los pintores, los artistas se van poniendo al servicio de la corte o se van poniendo al servicio del rey, ¿no?
pero que también empiezan a decir, no, o sea, yo también quiero pintar lo que yo quiero hacer, yo también quiero poner lo que yo estoy pensando acerca de la cuestión social que se vive en mi momento, ¿no? Que normalmente es eso, ¿no? Un artista refleja, o a veces es adelantado a su tiempo, ¿no? Si bien estaba pensando en Goya, que si bien él hace sátira política, que es muy rechazado en su momento, ¿no? Por la cuestión social que se vive, es muy rechazado y no solo él, ¿no? Diversos artistas que no fueron aceptados en su época, que fueron reprimidos o que fueron dañados en una libertad de expresión o que simplemente lo que les gustaba no era bien visto en ese momento, ¿no? ¿Tú eh, crees que, antes que nada, cómo has conllevado esta relación de, de que tu arte hasta cierto punto incomoda a muchas personas? Sí, se incomoda porque hay realidades que incomodan. O sea, vemos a un chico en tacones por la calle y hay mucha gente que se va a sentir incómoda, pero lo siento. No, bueno, no lo siento. Más bien, qué pena por ellos, pero son realidades, ¿no? Y bueno, en mi obra pues ha sucedido lo mismo. Es una expresión personal, muy íntima, eh, que también sirve para que otros se afirmen, ¿no? Para saber que existimos, ¿no? Entonces, ha sido complejo porque desde que empecé a hacer todos estos personajes en estas situaciones, eh, la gente se preguntaba, o sea, por ejemplo, en la universidad no sabían, o sea, qué estaba haciendo, o sea, no sabían cómo referirse a mi trabajo. Decían que era arte homoerótico, pero siempre cuestionaba también esa parte del arte homoerótico, porque pues solo son hombres, digamos, erotizados, pero no hay como ahí algo que haga referencia directamente a lo sexual, ¿no? Como el caso es que siempre hubo como, hay como comentarios de, ay, queremos incluir tu trabajo en tal exposición, pero no tendrás algo menos fuerte. Era como, ¿cuál? O sea, solo está desnudo, solo es un hombre desnudo, moreno y amanerado. O sea, lo vemos podemos encontrarnos a un chico como este en todas partes. Y así, ¿no? Como que siempre estuve lidiando con eso y ese siempre fue como la piedrita en el zapato de que, ay, tu trabajo o sea, es como ridículo, ¿no? Hubieron momentos en que en alguna exposición se burlaban los mismos curadores de mi obra. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Porque creían que un hombre en esta situación era algo para reírse, ¿no? Porque así estamos educados. Cuando vemos a un hombre amanerado en la televisión, por lo general lo relacionamos con lo cómico, ¿no? O a un hombre vestido de mujer lo relacionamos sí, o sea, con una burla. Y eso es algo que hemos ido aprendiendo siempre. El caso es que muchas veces se me cerraron muchas puertas y siempre persistí, siempre dije, es que no me siento bien pintando otras cosas, ¿no? Y conozco a muchos amiguitos, colegas del arte que dicen, ay, el hiperrealismo es lo de hoy, todo el mundo va a pintar hiperrealismo, ¿no? Así, personas con pintura en la cara, con agua, bla, 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 ¿no? Entonces se vuelve como un estándar ahí que no nos hace pensar, no nos hace reflexionar sobre nada. Entonces, por suerte siempre tuve conciencia de eso, de querer hacer algo personal, algo auténtico, y eso es lo que me llevó hasta hoy, y me dio el resultado que estoy teniendo. Y después de 7 años, 7, 8 años, insistiendo en que esto es lo que sé hacer, esto es lo que me gusta, esto es lo que disfruto hacer, pues después de todos estos años, tiene, tiene
una proyección pues considerable, ¿no? Entonces creo que es resultado también de eso de persistir, insistir y trabajar mucho. Sí, creo que, por ejemplo, si hablamos de esta idea de que nos cuentan, ¿no? Es que tal artista puso una imagen en tal galería tan importante en Europa, en donde sea, y la audiencia se salió, se ofendió y se salió, o en el cine, ¿no? Que se cuenta que cuando se proyecta esta, pues esta cinta de los hermanos Lumière, ¿no? De la salida del tren y que la gente creía que se venía el tren encima y que todos se espantaron, ¿no? La fuerza de la imagen hoy en día sigue completamente viva y no es una, o sea, uno pensaría que hoy en día para que se pueda hacer que un grupo de gente se moleste y vaya y proteste, se necesitaría un hecho completamente fuerte a nivel noticias, a nivel video, ¿no? Que requiere, que requiere y tiene la fuerza para mover masas, ¿no? Que es lo que hoy en día está pasando en todo el mundo, ¿no? Con George Floyd y todo esto. Ahora, la fuerza de la imagen sigue completamente viva. O sea, una imagen sin movimiento puede causar todo un movimiento, puede causar que tanta gente se moleste y que genere todo un discurso y una plática, ¿no? Esta pintura que se volvió icónica de tu trabajo, de la revolución, pues llegó a tal grado que hasta se volvió cultura pop, ¿no? En cierto momento se hicieron memes, se reprodujo y se reprodujo la idea de la reproductibilidad de la imagen. Y hoy en día, pues entender que las redes sociales y la imagen funciona diferente, pero tiene la misma fuerza, ¿no? Entonces, para irnos despidiendo, Fabián, de esta gran plática que me ha encantado, me gustó muchísimo. Desde tu punto de vista personal, ¿este país tiene libertad de expresión? No, 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 no. O sea, luchamos por ella. Mucha gente luchamos por ella y creo que es donde podemos alcanzar a disfrutar y a percibir otras realidades, ¿no? Otras expresiones, que eso es algo que es latente en México. O sea, se están gestando muchas cosas, ¿no? En el sur, en el norte, en el centro, están pasando muchas cosas. Pero desgraciadamente, pues las vías de comunicación muchas veces no están a favor de esas expresiones, ¿no? Y creo que el Internet ha ayudado bastante a que se detonen cosas, a que podamos saber de esas expresiones. Entonces, eh, pero creo que en general, o sea, no hay como, no hay como mucha apertura tampoco por parte de tanto de estas vías, te digo, de comunicación como por parte de muchos espectadores, porque pues se siguen abogando por conceptos pues arquetípicos, tóxicos, ¿no? Entonces, creo que también eso es reflejo de la falta de educación y de la ignorancia. Entonces, sí, creo que México es tanto un país que no es abierto del todo, tanto un país con muchos complejos. Y creo que también eso afecta a esa expresión, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel pictórico, pues tal vez se puedan hacer como cosas muy chingonas, ¿no? O muy auténticas, con elementos del imaginario nacional, pero como no es tal vez la pieza artística que está en Art Basel en Miami o en una galería en Nueva York, no, 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 no es válido.
No, y es lo que ha pasado con muchos artistas, hasta que no se van al extranjero y hacen algo, no los volteamos a ver. Sí, hasta que no hacen algo contundente en el extranjero, no los volteamos a ver. Entonces, creo que también eso habla bastante de ese complejo de inferioridad que tenemos como mexicanos, que creemos que afuera, lo de afuera siempre va a ser mejor que lo de adentro, y no. Lo de adentro es chingoncísimo, tenemos mucho material. Así, ¿por qué creen que nos están explotando siempre? ¿No? Porque, o sea, en general, viene una empresa extranjera y toma el arte de las bordadoras de Yucatán. Ah, y ahí sí está bien, ¿no? Está chido, ¿no? Pero si alguien, un artista de aquí trabaja con ese tema, o mejor aún, un artista indígena trabaja ese tema, pues no, o sea, le regateamos, no, o sea, como No que baja de artesanía, ¿no? ajá, o lo que pasó con este paisano chiapaneco, que no recuerdo el nombre, que ganó un premio o un reconocimiento en la Semana de la Moda y dio pláticas creo que en Harvard, no recuerdo qué universidad importante, ¿no? Un chico que es un bordador y ha trabajado con bordadoras de los Altos de Chiapas. O sea, no es hasta que estuvo allá no lo reconoció, no fue reconocido, no tuvo el reconocimiento. Y eso habla de nuestros complejos como sociedad. Y está culero. Sí, Está Y es momento de vernos y decir, hey, está chingón lo que hacemos y tenemos mucho de dónde cortar y hacer, ¿no? Entonces, creo que eso, pues, nos deja mucho que pensar y reflexionar. sí, claro. No, totalmente de acuerdo y sí, completamente de acuerdo con todo lo que dices. Sí, Fabián, siempre y solo cerramos. como un apunte, Ujú, es chistoso porque hasta ahora que pasó lo de George Floyd, ujú. fue como, ay, sí, ahora el racismo sí existe en México, ¿no? Y es como, no me vengas con esas pendejadas, o sea, siempre hemos sido un país característico por su racismo, ¿no? Pero no es hasta que pasa en Estados Unidos que dicen, ay, sí, acá también, ¿no? Entonces, Sí, y el caso de ese hombre de Jalisco, ¿no? Que no fue hasta que se pidió justicia por Floyd que se empezó a pedir justicia en México, ¿no? Y es que era un caso que ya había pasado. digo, qué bueno, está bien, pero hace falta muchas luchas que ganar y espero que esto nos abra los ojos para ver esas otras luchas, ¿no? Y no nada más lo que nos viene por la, por las tendencias o cosas así. Sí. Bueno, Fabián, para despedirnos siempre hacemos esta pregunta. Y bueno, nada más que una pregunta es algo que nos puedas compartir. Más que nada a los jóvenes, artistas emergentes, artistas, siempre tratamos de dirigir este espacio hacia estos fotógrafos, pintores, lo que sea del arte y supongo que pues quien escuche, espero que quien escuche este programa se afina a tratar de emprender en la pintura. ¿Algún consejo, alguna reflexión, algo que puedas compartirle pues a la banda que va empezando? Eh, sí, persistir, insistir y resistir. Esas son tres palabras que me han servido mucho en mi carrera. Soñar grande, ponerse metas y trabajar mucho. Creo que eso también es como una buena fórmula para lograr cosas. Entonces, como artistas a veces tenemos ciertas idealizaciones, ¿no? Que solito el reconocimiento va a llegar, pero no, o sea, hay mucho trabajo por detrás del reconocimiento, ¿no? Entonces, sean muy pacientes, sueñen grande, tengan metas, trabajen mucho y Ok, bueno, pues gracias por escucharnos, Fabián. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren ver tu trabajo? ¿Tienes algún trabajo expuesto en internet ahorita? ¿Dónde puede encontrar la gente tu trabajo? ¿En Instagram cómo te pueden encontrar? en Instagram me encuentran como Fabián-Chaires. En casi todas mis redes sociales estoy como Fabián Chaires. Y en mi página de internet www.fabianchaires.com
ahí pueden ver como pues mi trayectoria pictórica, pueden escribirme también y bueno, también comprar ahí algún recuerdito que se les pegue de impresiones de prints de mi obra. Entonces, ahí pueden estar en contacto conmigo también. Bueno, pues ahí lo tienen. A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como Rodrigo Nava o como Coyote Negro Lab para cualquier trabajo fotográfico y sobre todo para más entrevistas en este espacio, una tacita de café. Nos vemos y hasta la próxima.